todos. Estamos con un nuevo estudio del libro de Génesis. Esta tarde vamos a estudiar el capítulo 46 de Génesis y este capítulo se titula Viaje de Jacob a Egipto. Para empezar, vamos a hacer una muy corta oración. Señor nuestro Dios, gracias por tus bendiciones, gracias por este hermoso día de sol radiante, de una brisa tan bella hasta perfumada, Señor. Gracias por todo lo que hemos podido alcanzar a hacer en este día, por todos los logros en el trabajo, con la familia, especialmente los logros en nuestra vida espiritual. Señor, te queremos entregar este momento de estudio de tu palabra para que tú nos hables a cada uno de nosotros, tanto como a mí y mis hermanos y mis hermanas que me escuchan. Bendice, Señor, a cada persona que nos está viendo y que nos va a ver. Y todo esto, Señor, este tiempo y tu palabra y este estudio, mis hermanos, mis hermanas, mis labios, Señor, te los entregamos a ti en el precioso nombre de Jesús, el Nazareno. Amén y amén. Bendito sea el Señor. Entonces estamos en este estudio de Génesis 46, pero antes de empezar este estudio hay algunos puntos que quisiera hablar. Este viaje de Jacob a Egipto es el inicio de más de 400 años lejos de la tierra prometida, y al emprender este viaje de Jacob vamos a considerar algunas cosas, no todas con exactitud, algunas de las cosas que tienen que ver con Egipto desde Abraham. Y una de las primeras cosas es que fue Abraham a Egipto después de haber llegado a la tierra prometida. Dios le dijo, esta es tu tierra, y hubo un tiempo de hambruna y Abraham se fue hasta Egipto. Desafortunadamente en Egipto tuvo problemas muy serios. Una de las conclusiones que sacamos es que Dios en ningún momento le dijo a Abraham que fuera hasta Egipto, y esta historia usted la puede encontrar en Génesis capítulo 12 a partir de los versos 10 hasta el 20. También el hijo de Abraham, su hijo Isaac, no fue a Egipto cuando hubo una terrible hambruna. Él se fue a Gerar, que estaba camino a Egipto, y también tuvo problemas muy serios. ¿Por qué? Porque también vinimos a la conclusión de que Dios tampoco le había dicho a Isaac que fuera hasta Gerar. No buscó verdaderamente la voluntad de Dios. Una cosa sí es segura, que Dios le dijo, no vayas a Egipto, y Isaac obedeció. También vemos que su tío Ismael de Jacob, tío de Jacob, medio hermano de su padre Isaac, su madre era de Egipto, y él casó a Ismael con una egipcia. Y Ismael se fue a vivir camino a Egipto, lo que hoy se conoce como Jordania y Arabia Saudita. Y también lo último, lo más fresco en esta historia bíblica que estamos estudiando en Génesis, es que José fue llevado a Egipto por los ismaelitas cuando sus hermanos lo vendieron. Y esto nosotros, a través de este estudio bíblico y las palabras mismas de José, entendimos que fue por la intervención de Dios mismo. Ahora Jacob está saliendo de la tierra prometida, donde vivió como extranjero. Él no construyó una casa, él no construyó un palacio, que bien podía haber construido el palacio más suntuoso, sino que él vivió en tiendas, y ahora está saliendo a encontrarse con José en Egipto. Y hay una cosa muy importante, que cuando Dios le dijo a Abraham, en Génesis 15 le dijo, tus descendientes vivirán en Egipto por muchos años. Fueron más de 400 años. Y en este viaje de Jacob que está haciendo hacia Egipto, sus otros 11 hijos, porque José ya está en Egipto, sus otros 11 hijos se están uniendo a este viaje con sus esposas, con sus hijos, y aquellos que tuvieron a llegaron a tener nietos, también los nietitos se fueron con ellos.
Y así es como vamos a iniciar esta lectura del libro de Génesis, capítulo 46. Vamos a empezar con los versos 1 al 4. Y la palabra del Señor dice así. Salió Israel. Israel en algunos capítulos de la Biblia es intercambiable entre Jacob, que ese es el nombre que le dieron sus padres, e Israel, que es el nombre que Dios mismo le dio. Jacob quiere decir suplantador, el que toma el lugar de otra persona. Y Israel quiere decir el que pelea del lado de Dios y prevalece, o el que vence. Amén. Entonces aquí dice, salió Israel con todo lo que tenía y vino a Berseba y ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac. Y habló Dios a Israel en visiones de noche y dijo, Jacob, Jacob. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas de descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación. Yo descenderé contigo a Egipto, y yo también te haré volver, y la mano de José cerrará tus ojos. Lo primero que vemos en el versículo primero es que Jacob se detuvo en Berseba y por una razón muy específica fue para adorar a Dios, hizo sacrificios a Dios. Muchos años antes, cuando Jacob estaba huyendo de su hermano Esaú, Berseba fue su punto de partida camino a la casa de su tío Labán en Padán Aram. Esto está en Génesis 28. Y su abuelo Abraham también se detuvo en Berseba a adorar a Dios. Y esto lo encontramos en Génesis 21. Y los mismos pasos tomó su hijo Isaac en Génesis 26. Los versos 23 al 25, que Isaac se detuvo también en Berseba para alabar a Dios haciendo sacrificios. Bendito sea el nombre de Dios. En el verso 2 vemos que Dios habló con Jacob en visiones de noche. Es la séptima vez que Dios está hablando con Jacob. Recordemos que algunas veces Dios le habló mientras él estaba despierto. Él escuchó la voz de Dios. Y en otras ocasiones incluso le habló en sueños. Pero en esta ocasión Jacob no está dormido, no está soñando. Es un momento seguramente que Jacob está meditando en la palabra de Dios, está meditando en Dios, y Dios se le apareció en una visión y le dio estas palabras muy importantes. Lo primero que Dios le dice es que yo descenderé contigo a Egipto, le dice Dios. Y qué importante que Dios le diga esto, porque lo habíamos hablado en otras ocasiones. Los pueblos en aquel tiempo pensaban que sus dioses pertenecían al territorio donde vivían, entonces no irían con ellos si se iban de viaje. Por eso es que Dios le está dando estas palabras a Jacob, para que Jacob tenga esa confianza de que Dios va a estar con él en este largo viaje a la tierra de Egipto, y que Dios permanecería no solo con él, sino con su descendencia, que en un futuro se convertiría también en la nación que llevaría su nombre de él, la nación de Israel, una nación que todavía permanece hasta el día de hoy, y todo por la gloria y la gracia de Dios. Hermanos, hermanas, amigos y amigas, yo quiero decirles esto. Lo más importante para nosotros, los que creemos en Cristo Jesús, los que hemos hecho una declaración de fe en Jesucristo, es saber que Dios estará con nosotros. Eso es para las personas que caminamos en obediencia a Dios. Muchas veces, si usted ha hecho un viaje o ha ido a un lugar y se ha encontrado con dificultades, creo que la primera pregunta que debemos hacernos es: Dios no me dio, ¿me habrá dado Dios permiso para estar aquí? Muchas veces la respuesta es no, por eso nos metemos en problemas. Y
aunque sí, muchas veces sí, es correcto pensar que Dios nos lleva a lugares donde pasamos momentos muy difíciles, donde pasamos pruebas tremendas, pero eso es con el propósito de que Dios nos está probando y uno lo puede entender de esa manera. Lo importante es que si nos mantenemos firmes y fieles a Dios, pasaremos esa prueba como fue con José. Y usted, mi hermano, mi hermana, si usted ha confesado a Jesucristo como su Señor y su Salvador, sepa usted que Jesús nunca lo va a dejar. Nuestro Padre Celestial nunca lo va a abandonar. Él irá con usted donde sea que usted vaya. Solo manténgase fiel y obediente a nuestro Dios. Lo siguiente que vemos en la vida de Jacob en relación a viajes es que Jacob a 100 años antes se fue hacia el norte, hacia Padán Aram, donde su tío Labán. Y también Dios le prometió que estaría con él en esa tierra, que era lejos de la tierra prometida, y que volvería con él a esa tierra que Dios había prometido desde su abuelito Abraham. Y esto lo encontramos en Génesis 28. Y Dios es verdaderamente fiel a esa promesa, es fiel a lo que Dios le prometió. Y Jacob podía estar seguro y confiado ya con esa experiencia de lo que pasó en Padán Aram, y ahora Dios le está diciendo, vete tranquilo a Egipto. Jacob podía estar confiado y seguro de que Dios también lo iba a estar con él. Ahora, lo interesante aquí es, yo también te haré volver. Esto no se cumplió en la vida de Jacob individualmente, pero se cumplió en la nación de Israel, que más de 400 años después, eh, el pueblo de Israel como nación volvieron a la tierra prometida. Y esto lo puede encontrar usted en Éxodo capítulo 1, del versos 1 al 9. Ya estamos prontos a terminar el libro de Génesis. Es posible que vamos a empezar con el libro de Éxodo. Como una introducción, usted puede leer lo que pasó, cómo Dios multiplicó a Israel al punto que dijo, esta es una gran nación, de cuántos se habían multiplicado. En ese mismo verso 4 también dice, José cerrará tus ojos. Esto quiere decir que José, su hijo preferido, su hijo más amado, hablamos acerca de las preferencias, no es bueno, hace mucho daño, pero sus hijos aprendieron a aceptar esa situación de su padre. Tenía su preferido, ni modo. Y Dios le está diciendo, tu hijo José cerrará tus ojos. En otras palabras, tu hijo que tanto amas estará contigo en el momento que tú mueras. Y qué palabra de consuelo para la vida de Jacob, que pensó que había perdido a su hijito hace muchos años, pero ahora sabe que su hijito va a ser el que lo entierre. Vamos a ver los versos, vamos a leer brevemente los versos 5 al 7. Y la palabra del Señor dice, se levantó Jacob de Berseba y tomaron los hijos de Israel a su padre Jacob y a sus niños y a sus mujeres en los carros que Faraón había enviado para llevarlo. Y tomaron sus ganados y sus bienes que habían adquirido en la tierra de Canaán y vinieron a Egipto, Jacob y toda su descendencia consigo, sus hijos y los hijos de sus hijos consigo, sus hijas y las hijas de sus hijos, y a toda su descendencia trajo consigo a Egipto. En los versos 8 al 27 no lo vamos a leer, es bastante extenso, es una lista de bastantes nombres. Solamente voy a mencionar los nombres y voy a hacer un par de paréntesis. Ahí empezamos con Jacob, la cabeza de esta gran familia. Su hijo mayor, Rubén. Y los hijos de Rubén, Hanoc, Falú, Hezrón y Carmi. Su siguiente hijo, Simeón. Y sus hijos, Jemuel, Jamín, Ohad, Jaquín, Zohar y Saúl, hijo de la cananea. Un paréntesis en este punto es que Judá y Simeón son los únicos hijos de Jacob que se unieron o tuvieron hijos con mujeres cananeas.
su hijo José es el único hijo que se casó con una mujer egipcia. Y los demás se casaron entre los mismos israelitas, no necesariamente de su familia, porque recuerden que desde Abraham tenían muchos siervos y siervas, y entre ellos es que se casaron. Esos tres son la única referencia que tenemos de que se hayan casado con mujeres no israelitas. Entonces estamos con Leví, el siguiente hijo de Jacob, y sus hijos Gersón, Coat y Merari. Si usted lee el libro de los Salmos, usted va a encontrar estos nombres. Gersón, Coat, Merari, que escribieron salmos, escribieron poemas para Dios, canciones, alabanzas. Y los levitas son los descendientes de este hijo Leví. Y hay un libro, el tercer capítulo de Génesis, que se llama Levítico, y esto es en razón de los hijos de Leví. Y de Merari vienen lo que hasta el tiempo de Jesús se convirtieron los levitas, que eran hombres con sus familias que viajaban a todo lo largo del pueblo de Israel enseñando la palabra de Dios, enseñando las ordenanzas de Dios al pueblo de Israel. Y de Coat vienen los sacerdotes. Los sacerdotes es otro grupo dentro de la familia de Jacob que se dedicaron específicamente a atender el templo, tanto como sacerdotes. Había el sumo sacerdote, de hecho, el hermano de Moisés, su hermano Aarón, fue el primer sumo sacerdote. Y esto lo pueden encontrar en Éxodo 6, los versos 20 al 25. Continuando con los hijos de Jacob, tenemos a Judá. Y sus dos hijos de Judá, y Onán, murieron. Y toda esta historia triste, muy trágica, está en Génesis 38. Y ahí ustedes pueden entender lo que pasó con su esposa Súa y con su nuera Tamar, con la que tuvo dos hijos, Fares y Sara. En algunas versiones dice Sera, y finalmente su otro hijo, Selah. Y sus bisnietos, Esrón y Hamul. Debería decir los nietos de Judá, pero bisnietos de Jacob. Su siguiente hijo, Isaacar, y sus hijos, Tolá, Fua, Job y Sinrón. Su siguiente hijo, Zabulón, y sus hijos, Sered, Elón y Jalil. La triste historia de su única hija de Jacob con su esposa Lea está en Génesis 34. Esa es una historia muy trágica, y este capítulo nos confirma de que su única hija se llamaba Dina, no se casó, ni tampoco tuvo hijos, por lo menos hasta el tiempo en que se fueron a Egipto. El siguiente hijo de Jacob, Gad, y sus hijos, Sifión, Hagí, Esbón, Suní, Eri, Arodí, Areli. Parece que hubieran sido trillizos. Eri, Arodí, Areli, se parecen los nombres, es posible que hayan sido trillizos. Su siguiente hijo, Aser, y sus hijos, Imná, y aquí parece que hay hijos gemelos idénticos, Isúa y Sui. Las dos palabras quieren decir somos semejantes, o sea, somos iguales, gemelos idénticos. Su siguiente hijo, Bería, y sus nietos, Eber y Malquiel. Los siguientes hijos que se mencionan son José y Benjamín, y hijos de José, Manasés y Efraín, que es con su madre Asemat, que es la egipcia, están ya en Egipto, así que no se los cuenta. Y Benjamín tiene 10 hijos: Bela, Bequer, Asbel, Gera, Naamán, Ejí, Ros. Aquí hay otro grupo de gemelitos, Mupín, Jupín, y finalmente Ard. Y su siguiente hijo, Dan, que solo tiene un hijo hasta el momento de la salida de Egipto, que se llama Husim. Su siguiente hijo y el último en esta lista, Neftalí, con sus hijos Hasil, Guni, Geser y Silem. En esta lista la matemática es bastante difícil. Yo cuento a momentos 66, a momentos 70, es difícil. El objetivo en esta lista era contar a los varones
y llegar al número 70, un número muy importante que significa la bendición total de Dios. En el verso 27 dice que eran 70, como dije, ese era el objetivo, llegar a 70. Pero cuando les di como tarea en la semana anterior, o hace 2 semanas atrás, Esteban dice que eran 75, y esto está en Hechos capítulo 7, en los versos 9 al 16, cuando Esteban hace un resumen de todo lo que pasó. Y dice, la explicación es que al traducirlo al griego, porque en el original en hebreo no es tan, es una lista de 70, pero al traducirlo al griego parece que se añadieron 5 personas. Uno de los hijos de Manasés, 2 hijos de Efraín, un nieto de Manasés y un nieto de Efraín. Lo más importante es que, como dije anteriormente, están tratando de llegar al número 70, número de bendición total de Dios. Y lo último es que son más de 400 años que esta familia va a permanecer en Egipto. Y en Éxodo capítulo 1, versos 1 al 9, vemos que esta nación se ha convertido en una nación numerosa. Vamos a leer ahora los versos 28 hasta el final, 28 al 34. Y la palabra del Señor dice, y envió Jacob a Judá delante de sí a José, para que le viniese a ver en Gosén, y llegaron a la tierra de Gosén. Y José unció su carro y vino a recibir a Israel su padre en Gosén. Y se manifestó a él y se echó sobre su cuello y lloró sobre su cuello largamente. Entonces Israel dijo a José, muera yo ahora, ya que he visto tu rostro y sé que aún vives. Y José dijo a sus hermanos y a la casa de su padre, subiré y lo haré saber a Faraón, y le diré, mis hermanos y la casa de mi padre que estaban en la tierra de Canaán han venido a mí. Y los hombres son pastores de ovejas, porque son hombres ganaderos, y han traído sus ovejas y sus vacas y todo lo que tenían. Y cuando Faraón os llamare y dijera, ¿cuál es vuestro oficio? Entonces diréis, hombres de ganadería han sido tus siervos desde nuestra juventud hasta ahora, nosotros y nuestros padres, a fin de que moréis en la tierra de Gosén, porque para los egipcios es abominación todo pastor de ovejas. Vemos que en el verso 28 Jacob está reconociendo la posición de liderazgo de su hijo Judá, que es el hijo número 4. Los otros 3 hijos no fueron reconocidos como, perdieron su posición de primogénito por faltas muy grandes que ellos cometieron. Eso lo estudiamos anteriormente. Pero Judá ahora está tomando una posición de liderazgo reconocida por su padre Jacob. Por eso es que le dice, ahora ve tú al encuentro con tu hermano. Y en el verso 30, después de que Jacob lloró largamente y José, los dos lloraron largamente en sus brazos, un encuentro muy conmovedor, Jacob finalmente dice, ahora puedo morir. Sin embargo, Dios le regaló todavía 17 años más en la presencia de su hijo José y de sus nietos Manasés y Efraín. Jacob murió a los 147 años. En los versos 31 al 34 es remarcable la habilidad como líder de José, porque hay algunas cosas que podemos reconocer en estos pocos versículos. La primera es que José tiene esta habilidad de sugerir y de convencer, no solo a sus hermanos o a las personas que están debajo de él, sino inclusive personas como su padre y aún Faraón. Recuerden que en un capítulo anterior vimos que José es considerado como un padre de Faraón porque él le aconsejaba, y si era esa la situación es muy posible porque Faraón lo escuchaba, le hacía caso, reconocía la sabiduría que este joven hombre tenía.
Entonces, esta es una habilidad que no todos la tienen y es muy importante para el liderazgo el tener la capacidad de hacer sugerencias y de convencer a las personas, ¿verdad? La siguiente capacidad que vemos del líder en José es que él era un extranjero en Egipto, pero él llegó a conocer las costumbres, las maneras de ser de la tierra en la que él vivía, que era Egipto. Y no solo que aprendió el idioma, sino que gracias a esa habilidad de conocer las costumbres, las tradiciones de ese pueblo, entendió mejor cómo ayudar a su familia para que se establezcan en esta nueva tierra. Entonces, para el último versículo dice, eh, las personas ganaderas, las personas que trabajaban con animalitos, eran una abominación para los egipcios. Recordemos que en un capítulo anterior, José, siendo el segundo hombre más importante en Egipto, no se sentaba en la mesa con los demás egipcios porque había una situación de separación racial. Y aquí esta expresión abominación para los egipcios es un sentimiento muy fuerte de desagrado. Es hasta el punto de que los ganaderos, los hombres y mujeres que trabajan con animalitos les parecían repulsivos a los egipcios, les daban asco, esa es la palabra. Y este sentimiento de los egipcios para los israelitas, los descendientes de Jacob, permitió que existiera una separación muy clara entre los egipcios y los israelitas. Y era como un muro que los mantuvo separados, porque los egipcios les tenían asco, les era una abominación para los egipcios meterse con los israelitas. Y esto tuvo un propósito doble. El primer propósito es que los descendientes de Jacob que fueron a Egipto no se casaron con los egipcios. O sea, si es que hubo, fue muy poquito esos matrimonios entre egipcios e israelitas. Y la segunda cosa es que así esa separación, ese asco que tenían los egipcios hacia los israelitas, los mantuvo también separados, fue también para evitar que los israelitas participaran de sus tradiciones paganas, de su idolatría. Debemos de reconocer que hasta el día de hoy los historiadores, antropólogos, sociólogos y en fin cuanto estudioso usted quiera mencionar, reconocen que Egipto fue una de las naciones con más paganismo, donde se practicaba mucho ocultismo, brujerías y cosas que tienen que ver con el mismo Satanás. No solo la idolatría de estar adorando a imágenes que a Dios le desagrada, sino que ocultismo, prácticas muy, muy paganas. Y es así, por esa separación, que el pueblo de Dios se pudo preservar como una unidad, con una identidad diferente de todos los demás en Egipto. Y al mantener esa su identidad, Israel se convirtió en una nación distinta, una nación separada, una nación única para el servicio y la adoración a Dios. Yo quiero decirles a todos mis hermanos, mis hermanas, que nosotros los cristianos somos también una gente muy distinta. ¿Y qué nos hace distintos? Es el hecho de que nosotros buscamos la santidad en Dios, buscamos agradar a Dios. Y para nosotros los cristianos hay gente a la que nosotros les desagradamos. Hay gente que nos desprecia nada más por ser cristianos. Hace unos pocos años atrás, si yo decía soy pastora, la reacción de la gente era positiva. En estos últimos años, puedo decir 10, 15 años, si yo digo pastora, la expresión de desagrado de la gente es muy clara, es muy evidente y esto está creciendo. Y
entre nosotros que nos llamamos creyentes en Jesús, debe de mantenerse esa diferencia, debe de mantenerse esa identidad distinta que de los demás, de las demás personas. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos, no debemos adaptarnos al mundo de ninguna manera. Nosotros no debemos permitir que las prácticas del mundo sean parte de la iglesia o sean parte de nuestra vida diaria. Nosotros tenemos nuestra identidad como hijos de Dios lavados por la sangre de Jesucristo. Y no debemos buscar ser como los demás. Mantengamos nuestra identidad. Y esa es la única manera que nosotros vamos a poder preservar nuestra santidad para el día que Jesucristo nuestro Señor venga. Recuerden que Jesucristo está viniendo a buscar una novia santa, pura, sin mancha. Una novia que esté dedicada a amar y bendecir a nuestro Dios Todopoderoso y a Jesucristo nuestro Señor. Una novia llena del Espíritu Santo. Les animo, mis hermanos, mis amigos, a continuar buscando esa santidad y preservando nuestra identidad como hijos del Dios viviente. Dios les bendiga, los amo mucho, soy la pastora Luisa Mendoza.